días, Edwin. Buenos días, Anaí, y a la mesa de trabajo, a Edwin Cogollo y a Samir Cure. Bueno, muchas gracias nuevamente acá con ustedes. Iniciamos dándole las gracias a Dios y pidiéndole bendiciones para nuestro pueblo. Sí, ya lo dice Edwin, vamos a conversar sobre un hecho histórico que sucedió en el año 2017 desde lo jurídico, un hecho trascendental en la historia de La Guajira y que a nuestro parecer no ha venido siendo debidamente conocido, porque en la medida en que lo conozcamos lo asumimos como bandera de defensa de nuestro territorio, y es la famosa sentencia T302. Entonces, para sintetizarle a los oyentes qué es la sentencia T302, es una decisión de la Corte Constitucional, de la Corte Constitucional colombiana, y nace de una tutela que fue presentada por un ciudadano, el señor Elson Rafael Rodríguez Beltrán, quien manifestó que se estaban violando flagrantemente los derechos fundamentales del pueblo guayú en salud, en educación, en trabajo, en vías. Entonces presentó esta acción de tutela como protección a los derechos fundamentales del pueblo guayú y fue acogida inicialmente por el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, quien nos falló favorable. Después fue en revisión a la Corte Suprema de Justicia, y aquí quiero dejar un tip bien importante desde lo histórico. Es que la magistrada que fue ponente en la Corte Suprema de Justicia fue la doctora Margarita Cabello, quien hoy es la Procuradora de la República de Colombia, la Procuradora Nacional. Entonces, eso le imprime un toque de importancia en la actualidad. Y después de eso, entonces, después de estar en la Corte Suprema de Justicia, pasa a revisión a la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de lo constitucional en Colombia. Entonces, este cuerpo colegiado, después de hacer nuevamente su previo estudio y de comprobar lo que se había dicho en la tutela inicial y en la confirmación de la tutela por parte de la Corte Suprema de Justicia, entonces expide en el año 2017 la famosa sentencia T302. Desde el punto de vista histórico, esa es la realidad. Y bueno, esta es la idea de hoy, dar a conocer, ampliar el conocimiento, precisar conceptos sobre este importante hito histórico para el pueblo guajiro. Bueno, tenemos ya en la línea al doctor Luis Alonso Colmenares. Fuerte abrazo, guajiro, para el doctor. En estos días hemos estado dialogando mucho sobre la situación del departamento de La Guajira, y vamos a estar con él hoy compartiendo. Grato honor que nos hace tenerlo en cabina. Doctor Colmenares, buen día. Muy amable, muchas gracias, muy gentil. Un saludo a todos ustedes allí en la mesa de trabajo, y al mismo tiempo, Edwin, a través tuyo te ruego por favor un abrazo extensivo a todo el pueblo guajiro, y de manera muy particular a la gran nación guayú. Claro. Bueno, doctor Colmenares, aquí está el doctor Rafael Celedón, hacía su exposición desde el punto de los antecedentes jurídicos de la tutela y de la sentencia T302. Vamos a estar en contacto allí. Le pido que usted esté atento para que haga su intervención conforme vayamos desarrollando la temática. Quisiéramos hablar un poquito, primero con el doctor Celedón y luego con el doctor Colmenares, sobre el alcance de la sentencia y la población beneficiada en la sentencia T302. Voy a disculpar un segundito, Edwin, y con el permiso también del doctor Celedón, yo quisiera como ampliar un poquito el contexto, si me lo permite. Claro. Es decir, toda esta problemática de poner en conocimiento del país y del mundo la situación del pueblo guayú y especialmente de sus niños, si ustedes lo recuerdan, empieza con un documento de la Defensoría del Pueblo que se tituló Crisis Humanitaria en La Guajira 2014. Ahí es donde se empieza a poner en evidencia ante el mundo la problemática que estaba pasando el pueblo guayú, especialmente sus niños. Con base en eso, luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si ustedes se acuerdan bien, decretó unas medidas cautelares en favor de la niñez guayú. Y seguido a eso, miren que hay un gran antecedente, que es la sentencia T466 del 2006, si ustedes se acuerdan, en donde se pidió una rectificación a unas declaraciones de la directora del Bienestar Familiar en ese momento, que hoy en día es la ministra de las Comunicaciones, que fue una tutela que interpuso Javier Rojas Uriana, ante unas declaraciones que ella dio respecto de los usos y costumbres de la población guayú.
A partir de allí es que se empieza a poner en evidencia ese problema. ¿Y dónde se ratifica todo? Ustedes ya lo han planteado. En esta gran sentencia que decreta el estado de cosas inconstitucional, que pues estoy seguro que el doctor Celedón dará las precisiones que se debe entender por eso, y es la problemática en la cual estamos hoy. Muchas gracias. Bueno, antes de hablar del estado de cosa inconstitucional, que es un tema obligatorio para tratar en esta temática, hablemos sobre el alcance de la sentencia y la población beneficiada. Gracias, Edwin. Y así las precisiones que estableció el doctor Colmenares sobre esa génesis. Es verdad que la Corte de Derechos Internacionales ha expedido unas acciones cautelares y también existe la sentencia 466 de 2016. Y claro, la sentencia T-13-2 recoge todo ese sentir jurídico y lo condensa en ese gran documento. Y bueno, la población beneficiada a quien ordena la Corte que se le cumpla es al pueblo guajiro, específicamente en los municipios, ese triángulo de oro que hemos llamado, de los municipios de Maicao, Uribia y Riohacha, que es donde se concentra de Uribia, Maicao y Manaure, pero también incluye a Riohacha y lógicamente al departamento de La Guajira en cabeza de la gobernación, porque es donde se concentra la mayor población guayú, que es la que está siendo afectada en la violación de sus derechos fundamentales, ¿verdad? Y entonces a esa población va dirigida. ¿Y qué dijo la sentencia? Entonces me han preguntado qué específicamente qué ordena. Entonces, ¿cuál es el sentir? La Corte Constitucional, que es el máximo órgano de lo constitucional de los tres máximos poderes del Estado, entonces le dijo al Ejecutivo, al Departamento, a la Nación, al Departamento y a los municipios y a todos los órganos de la rama ejecutiva, le dijo, mire, usted tiene que cumplirle a La Guajira con la situación calamitosa que vive en los temas de accesibilidad y calidad del agua, en los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de la seguridad alimentaria, aumentar y mejorar las medidas inmediatas en materia de salud. Son 8 puntos específicos en los que le está ordenando, es lo que nosotros queremos darle la trascendencia de la orden judicial. Imagínense que es tanto el estudio tan preciso que tiene la Corte que le ordena al Estado que mejore la movilidad de las comunidades guayú, porque en la situación rural dispersa que viven nuestras comunidades. Imagínense que le dice que deben mejorar la información disponible para la toma de decisiones. Por las mismas condiciones de la cosmovisión guayú, ya la Corte le está ordenando al Estado que aplique especial protección allí. Y la transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas. Entonces son 8 puntos bien específicos en los que el Estado, en que la Corte le está diciendo al Estado que cumpla. Bueno, abonándole el valor civil que tuvo el señor Emiro Manuel Martínez Portillo, quien fue quien instauró la tutela en su momento, y que gracias a Dios, a la gestión de este señor, se produjo la sentencia. Quisiéramos hablar un poquito con el doctor Colmenares. ¿Me confirma, doctor Colmenares, que me está escuchando bien? Sí, perfectamente, no te preocupes, Edwin. Bien, doctor Colmenares, y luego con el doctor Rafael Celedón. ¿Quiénes son los responsables de que lo establecido en esta sentencia se cumpla y se aplique? Pues a ver, yo tengo que decirlo así, te agradezco la pregunta, tengo que decirlo de esa manera, aun cuando es probable que a muchos no les guste, pero aquí quien primero tiene que asumir responsabilidad es a quien le duela la situación, y a quien le duele la situación es a la población guajira, y de manera particular a la población guajira es a quienes tienen que tomar decisiones para efectos de resolver toda esta problemática. Mira, como lo ha dicho el doctor Celedón, esta sentencia le ordena a 14 autoridades, de las cuales 9 son autoridades nacionales y 5 son autoridades territoriales. Poner de acuerdo 14 autoridades, eso es una situación supremamente compleja. Entonces, ¿qué es, digo yo, en mi opinión, qué debió haberse hecho desde el primer día? Crear una consejería especial para La Guajira, para que hubiera coordinado el cumplimiento de esta sentencia. Es que mira, si alguien entra en el detalle del estudio de esta sentencia, y aseguro que el doctor Celedón en su conocimiento jurídico estará de acuerdo conmigo, esto es prácticamente un plan de desarrollo para la nación guajira.
Aquí lo que hizo la Corte, en su sabiduría extrema, fue dimensionar un plan de desarrollo para la población guajira. Pero lo que hay que preguntar aquí es, ¿qué ha hecho la clase política con respecto a esto? ¿Qué ha reclamado? Ahora bien, en esta tutela, en su estudio, cuando estuvo su estudio en la Corte, intervinieron 78 autoridades de todo el país, 78 personas, entre naturales y jurídicas. Aquí me parece que hay una gran oportunidad para una gestión, y esto se dio en el 2017, quiere decir que esto fue durante el periodo de gobierno anterior, 2016-2019, que hubo una situación de interinidad en el departamento de La Guajira, pero que eso no puede ser una excusa para decir que ante esa interinidad no se había hecho nada, porque de todas maneras el cargo de gobernador estaba allí, y el que llegara a ocuparlo tenía unas competencias que cumplir. Entonces me parece a mí que eso nunca puede ser una excusa como lo han pretendido hacer también con el tren regional de Caribe. Pero yo creo que todavía es oportuno hacer algo. ¿Y por qué lo creo? Es sencillo, nos lo dice la vida misma. Nunca es tarde para resolver un problema. Es que mira hasta dónde voy. Yo opino que este documento de esta tutela debería ser un documento de obligatorio estudio en las universidades de La Guajira. Mira, la juventud de La Guajira debería estar estudiando esta sentencia y debería haber personas que deberían estar enseñándole a la gente en La Guajira lo que plantea esta tutela, que es muy, muy, muy importante, y sobre todo porque pone en evidencia toda la situación que se está viviendo con respecto a la población guayú. Yo creo que aquí lo que ha habido es falta de voluntad para resolver esto, y del cual aquí no quedaría títere con cabeza en el momento de asignar responsabilidades particulares, que es a las cuales yo no me quiero referir de manera detallada, sino hablar así en esos términos genéricos, pero que yo sé que soy, se me entiende lo que estoy planteando. Aquí hay una gran responsabilidad de todo. Aquí nadie se puede esconder ante esta situación. Y creo que más bien, desde el punto de vista de la administración pública, el doctor Celedón me podrá contradecir con propiedad, porque además por su conocimiento así lo podrá hacer, que a mi juicio este es un gran plan de desarrollo. Ahora acuérdese, ponga aquí un nombre, quién era director del Departamento de la Prosperidad Social en ese periodo de gobierno. Mire la gran oportunidad que perdió La Guajira para que se hubieran resuelto estos problemas. Doctor, la amiga Anaí Suárez, a quien lo va a saludar, va a intervenir. Buenos días, doctor Comenares. Anaí Suárez, un placer saludarlo y un placer que esté aquí en el espacio contando. Muy amable, muchas gracias, Anaí. En estos momentos hay diferentes protestas de las comunidades guayú, inclusive se han tomado la vía férrea, se han tomado el bienestar familiar. Esto es consecuencia pues del no cumplimiento de este fallo de la Corte Constitucional. Es que definitivamente, mientras no haya alguien que coordine esta situación, a ver, ¿a quién le conviene el caos? ¿A quién le conviene el desorden? Y aquí lo que hay, así como lo ha decretado la misma Corte, el estado de cosas inconstitucional, que el doctor Celedón lo irá a precisar, no tengo ninguna duda, y con mayor claridad, por su misma condición del conocimiento como abogado. Eso lo que lleva precisamente a una conclusión de esa naturaleza es cuando hay algo que lo que reina es el caos. Miren de lo que hoy se está lamentando el país con respecto a la situación de Buenaventura. La gente se está desplazando dentro de la misma ciudad porque prácticamente hay delincuentes que se han apoderado de calles, de barrios. Digamos en términos comparativos, si me lo permiten, la situación en La Guajira es más o menos parecida. Uno aquí lo que tiene que preguntar es ¿dónde están las instituciones de la administración pública de La Guajira? ¿Qué han hecho para efectos de llevar a cabo? Aquí le dan órdenes a todo mundo, a la asamblea, al contralor departamental, a los consejos, a los alcaldes. ¿Qué ha hecho la Defensoría del Pueblo para hacerle el seguimiento, que tiene que presentar un informe semestral? Y el doctor Celedón me podrá desmentir si eso es así o no, que lo ordena la Corte en esta sentencia. ¿Dónde están esos informes? ¿A quién se los han presentado? Y respecto de lo que allí se ha hecho, ¿quién le ha hecho seguimiento? Como lo había dicho al principio, se le ordena a 14 autoridades y a cada una se le dice lo que tiene que hacer, porque se le plantean objetivos específicos en esa sentencia a efectos de mejorar esas condiciones de esos niños. ¿Será que no saben qué es el futuro?
Okay. El futuro no es de los viejos, el futuro no es nuestro, el futuro es de los niños, y es a quienes hay que darle toda la importancia requerida para que así mismo la Guajira tenga un futuro. ¿Dónde está la responsabilidad de la clase política? ¿Qué han hecho? Debería darle vergüenza, es que no deberían tener ni siquiera ánimo para aspirar ahora en el próximo debate electoral a nada, porque no tienen nada que mostrar con respecto al cumplimiento de esta sentencia. Bueno, doctor Colmenares y doctor Celedón, de manera muy breve, porque esta es una pregunta que surge en este momento, es la siguiente: dado que usted manifiesta que la sentencia T-302 del 2017 se configura prácticamente en un plan de desarrollo para La Guajira, ¿consideran ustedes que los planes de desarrollo departamental y los municipios beneficiados están ajustados a lo establecido en la sentencia? Es una obligación, Edwin, es una obligación desde la existencia de la sentencia 302, surgió en el 2017, ya en el 2016 estaban planteados los planes de desarrollo, pero es obligación como línea transversal del plan de desarrollo de todos los municipios incluidos en este proceso, que deben tener. En el municipio de Maicao hay un ítem que toca la asistencia en la sentencia T302 y han venido haciendo un proceso de cumplimiento del 2016, pero todavía es la hora. Mire que nosotros estamos hablando de fechas 2017 y estamos en el 2021. En este momento se amplió el plazo de cumplimiento porque la rama ejecutiva, o sea, todas las entidades obligadas a cumplir no han cumplido, no tienen definitivamente lo que dice la sentencia. La sentencia es muy clara y tiene un término que se llama solución estructural. Entonces es una obligación de los planes de desarrollo. Claro que hubiesen podido ser mejor solamente enfilados al cumplimiento de la sentencia T302, porque comprende todos los ítems de desarrollo del municipio: planeación, educación, salud, o sea, lo que usted quiera buscar en el desarrollo del municipio. Mire que quiero hacer la precisión al punto que tocaban ahí. Una protesta que existe hoy en el municipio de Uribia, donde tienen bloqueada la línea férrea. ¿Y qué están pidiendo? Están pidiendo la transparencia en la asignación de beneficios, en la selección de contratistas. Y ese es un punto específico de los enfoques de derecho que comprende la sentencia T302. Bueno, ¿va a intervenir, doctor Colmenares, o continuamos la siguiente pregunta? Sí, es decir, yo comparto completamente lo que plantea, y efectivamente dentro de los objetivos que define el fallo, que establece el fallo, está ese, el de la transparencia en la información. Pero es que adicionalmente a eso, ¿qué transparencia en la información puede haber donde efectivamente no hay información? Mira, a mí, en mi calidad de docente en el campo pues de la hacienda pública, para conseguir información de La Guajira me resulta más fácil revisar en las páginas web de las entidades nacionales que en las páginas de los municipios y de la gobernación de La Guajira. Te voy a dar un caso concreto. Si tú revisas la página de la gobernación de La Guajira, al terminar la vigencia fiscal se debe hacer el cierre, se pide un acto administrativo, se constituyen las cuentas por pagar y se hace público eso porque la ley 704, la ley 1712, la ley 1474 obligan a publicar la información. Entonces dice este decreto, que es el decreto 002 de 2021, que se constituyen las cuentas por pagar por más de 10.000 millones de pesos, de acuerdo con el anexo que forma parte de este decreto. Va uno a buscar el anexo, cuáles son las cuentas, y no publican el anexo. Y yo he preguntado, ¿quién es el que está interesado en que no se sepa cuáles fueron las cuentas por pagar que se constituyeron? ¿A quién le interesa esconder esa información? Eso lo tienen que publicar. Es que, a ver, los funcionarios, los servidores públicos no son dueños de la información pública. Allá la información pública en La Guajira es como si fuera la fórmula de la Coca-Cola. Eso está más escondido que cualquier situación pues que merezca el máximo secreto de seguridad del Estado. ¿Por qué tienen que esconder esa información? Ahí está la razón de las protestas, la transparencia en la información. Y eso solamente lo dice el doctor Celedón. Esta sentencia T302 del 2017 ordena que se establezcan mecanismos de transparencia y que se haga la selección objetiva, que se reduzcan al mínimo las contrataciones directas. Así lo dice la sentencia. Doctor Colmenares, ahí cabe un carajo, si quiere lo dice. Hombre, trato de controlarme. Discúlpeme, doctor. Bueno,
Un break aquí para que leamos los mensajes que están manifestando su apoyo al tema que estamos tratando en el día de hoy. Tatiana Rodríguez nos saluda, Luzmeris Gutiérrez Molina pide que felicitemos a Katy Luz Martínez Gutiérrez, la doctora Paola Martínez, abogada, también nos saluda, Betsaida Paz ya nos saludó, Ana Garcerán, Elena Padilla. Tiene un saludo especial aquí, doctor Colmenares, una señora que dice conocerlo, Dorquis Yamilet Hernández Iguarán. Sí, claro, eso es con cuñada. Ah, bueno, ahí está la gran Dorquis atenta. Es mi comadre, soy padrino de su hija, la médico Hasai, a la que yo quiero mucho, y es un sentimiento que sobre la base de el sacramento nos une, y que yo siempre le pido a Dios que me permita honrar ese sacramento cuando haya la necesidad de hacerlo. Bueno, muchas gracias. Liliana Cuello nos saluda también, Paola Soto, la esposa del diputado Joel El Negro Blanchar está conectada, Eduard Martínez, Javier Moncada también le saluda al doctor Celedón y al doctor Colmenares, Blanquita Tuirán nos manda un excelente saludo, especialmente al doctor Rafael Celedón. Chero Sotín dice que está muy contenta con la intervención de ambos abogados. Luis Iriche también nos saluda y le envía saludos al doctor Colmenares en este momento, al igual que el doctor Juan Carlos Parodis, que está conectado allí, dice excelente intervención. Bueno, doctor, un tema que a usted le apasiona, y como contador público también me encanta escucharlo en estas áreas, porque he estado en varias conferencias de usted en la actualización de las diferentes escuelas de contaduría pública. Capacidad presupuestal del Estado. ¿El Estado está realmente en capacidad de cumplir la sentencia? Hablando del Estado en todas sus esferas, ¿sí o no? A ver, más que sí o no, y te agradezco la pregunta y la presentación, apreciado Edwin, eso se refiere concretamente, y el doctor Celedón me ratificará o si está en su criterio, que yo en eso no soy ni siquiera libre, sino libertino. Cada quien tiene derecho a expresar sus opiniones y eso hay que respetarlo. Entonces, en ese sentido, pues, y de acuerdo con su experticia, porque sé de la profundidad en el conocimiento y el análisis que el doctor Celedón le ha hecho a esta sentencia, casi que en convertirse, él debe asumir un liderazgo natural en el proceso de seguimiento y vigilancia de esta sentencia, porque lo he visto yo tan apasionado en esta sentencia y en todo su contenido, que es el quinto objetivo que establece la Corte: mejorar la información disponible para la toma de decisiones por todas las autoridades competentes para realizar acciones tendientes a la superación del estado de cosas inconstitucional. Entonces aquí, dándole la orden a 14 autoridades, de las cuales 9 son nacionales y 5 son territoriales, a efecto de poder, esto se resuelve con plata. Sí. Esto no se resuelve con rifa, esto no se resuelve con juegos de pueblo, de colegio, no señor. Aquí hay que asignar son recursos. Entonces no es tanto si hay o no hay el recurso disponible. Aquí lo que hay que hacer es un planteamiento imperativo, de rigor. Hay que disponer los recursos para resolver esta problemática. Y en eso tiene que intervenir tanto el gobierno nacional como los gobiernos territoriales, y en el ámbito territorial, de manera natural, el liderazgo lo tiene que asumir en la gobernación del departamento. Por eso es que yo... Eso me iba a preguntar, doctor Colmenares, ¿cuál es el compromiso del gobernador y de los alcaldes de los municipios donde fue, pues, por la cual fue fallada esta sentencia? Sí, es que ellos deben asumir el compromiso de reducir al mínimo todos los indicadores que se establecieron en la misma sentencia a efecto de mejorar las condiciones de salud, de agua potable, de movilidad, como ya lo planteaba el doctor Solano, de la población, de los niños de la población guayú, de esa gran nación guayú. Es que a nosotros no nos puede dar vergüenza reconocer nuestro origen, de dónde provenimos, de esa nación que fueron los que poblaron, los que nacieron desde el origen de la humanidad. Entonces, ¿cómo uno va a negar o a borrar su pasado o sentir uno vergüenza de donde proviene? Al contrario, uno lo que tiene es que levantar la bandera como un estandarte y sentirse orgulloso. Guajiro es, no es como lo pretenden plantear. Guajiro no es un sinónimo de corrupto. Guajiro es un origen. Y uno tiene que sentir orgullo de eso.
Ahora, que haya uno, que haya otro, pueden haber varios o muchos metidos o nadando allá en el mar de la corrupción. A eso es a lo que hay que identificar. ¿Ya? Entonces, aquí sí, lo que se debió haber hecho desde el principio, definir, que ahí le hizo falta fuerza a la clase política de nuestro departamento para haber obligado a crear una consejería para La Guajira que liderara de manera coordinada el cumplimiento de esta sentencia en ese periodo 2016-2019. Fue una gran oportunidad para llevar a cabo una gestión. Hoy estuviéramos en otros términos y con otros indicadores. Si aquí se han creado tantas consejerías, que para San Andrés, que para Buenaventura, que para el desastre del eje cafetero, que después para Mocoa se creó otra. ¿Y eso de qué depende? Pues sí, eso sí depende de la fuerza que tengan nuestros representantes en el Congreso para que les duela una situación de la que también son responsables y participan, y cómo así que no llevaron a cabo las gestiones tendientes a que esto se hubiera establecido y haber asumido con propiedad esto que aquí se decide como un plan de desarrollo del departamento de La Guajira, sobre todo en esa parte media y alta, que es en donde hay la mayor presencia de la población indígena. Entonces los recursos, no es que si hay o si no los hay, los recursos es que hay que disponerlos, asignarlos, comprometerlos. Mire, escribía el doctor Amílcar Acosta esta semana un documento relacionado con el Tren Regional del Caribe y decía, se lamentaba, ¿cómo es posible que hubieran quedado sin ejecutar en el local a favor del departamento de La Guajira 280.000 millones de pesos? ¿A usted no le parece que eso es lamentable para la cantidad de necesidades que tiene nuestro departamento y que hubieran quedado, discúlpenme el término por lo burdo, pero lo tengo que decir de esa manera, que hayan quedado sin usar 280.000 millones de pesos? Grave. Y lo único que uno puede hacer es sentarse a llorar para lamentar haber elegido los dirigentes que tenemos. Bueno, el amigo Juan Carlos Parodis está muy atento y acota un término que creo que es válido escuchar y de pronto hacerlo parte de nuestro nuevo léxico. Dice que para los guayú, en el caso de los guayú no se habla de planes de desarrollo, sino de planes de vida con etno-eco-desarrollo. Entonces, válida la información allí. Sí, es un término de semántica en el cual no nos vamos a poner a discutir, porque Exacto. Lo importante es que la situación se resuelva, pero me parece perfectamente aplicable, y además porque lo que pasa es que yo en estas cosas procuro más bien ser ni siquiera sencillo, sino más bien simple, para hacerme comprender de lo que planteo, pero en lo estrictamente técnico, el doctor Parodi hace una precisión que es bien conveniente e importante, porque todos esos términos que allí se incluyen en la construcción que hace, me parece que son los elementos que se tienen que tener en cuenta a efectos de llevar a cabo un mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras comunidades. Me parece perfecto. Y les aviso que quedan 4 minutos, debemos ser lo más sintéticos posible, sintetizados posible. En la siguiente pregunta, estado de cosa inconstitucional, es un término que se menciona mucho en la sentencia. ¿Qué es el estado de cosa inconstitucional? Sí, y no nos podemos ir sin decirle al pueblo qué es eso, para que se apropien nos apropiemos del término. Entonces, el estado de cosas inconstitucional es lo que la Corte encontró cuando comprobó que hay una violación sistemática de varios derechos fundamentales. No es uno, no son dos, son 3. O sea, los derechos fundamentales del pueblo guayú, de salud, de vida, de pervivencia, de todos esos componentes básicos que establece la Constitución, están violados en bloque. Y entonces por eso entonces la Corte dijo, aquí hay un estado de cosas inconstitucionales. Mire, la situación... La que van en contra de la Constitución. Sí, la situación de La Guajira en este momento es contraria a la Constitución. Y dice el artículo 4 de la Constitución que la Constitución es norma de norma. Hasta ahí están las normas del Estado, en la Constitución es la base. Y ya el mismo Estado, a través de la rama judicial, dijo que hay un estado de cosas inconstitucional. O sea, hizo un bloque de vulneración de derechos fundamentales y lo convirtió en ese término, en la situación. ¿Y qué le está ordenando?
que vuelvan las cosas a su estado normal desde el punto de vista legal, que vuelvan a ser constitucionales, que haya derecho a la vida, que haya derecho a la salud. Eso es lo que acuña el término de estado de cosas inconstitucionales, y es la bandera que está ejerciendo la Corte Constitucional. Doctor Colmenares, antes de la despedida, 2 minutos para que hablemos de un tema preciso. Otro término que se menciona mucho en la sentencia T-302 de 2017 es solución estructural por parte del Estado. ¿Qué es la solución estructural? La solución estructural es ir al origen del problema, establecer el origen del problema, y a partir del conocimiento del origen del problema, entonces definir una línea a través de la cual se va a llevar a cabo un proceso de toma de decisiones que lleguen finalmente a la solución definitiva del problema. Es decir, que el problema se erradique de manera absoluta. Eso es una solución estructural, pero hay que ir al origen y desde el comienzo, desde allá, definir entonces un proceso como lo planteaba el doctor Parodi, un proceso de una planeación que considere muchos elementos que le den una solución definitiva al problema. Así es, doctor, de verdad, así establece la sentencia. Fíjese que la Corte Constitucional es tan específica que le está diciendo al Ejecutivo y a las entidades, mire, no vamos a utilizar términos que sean ambiguos. Le dice, no me diga que vamos a articular, no me diga que vamos a coordinar, no me diga que vamos a promover, no me diga que vamos a fortalecer o a mejorar. Necesitamos cosas estructurales, de fondo, de solución. Todo eso está especificado en la orden que le imparte la Corte Constitucional, porque somos muy dados a ser ambiguos en la contestación de nuestra responsabilidad. Entonces se adelantó la Corte a decirle al Estado, no le aceptamos que nos vengan a decir que estamos trabajando en ello. Sí, así es. Bueno, una de las cosas es... Esa palabra articular. Sí, exacto. Entonces pudiéramos decir, no, claro, es que estamos articulando, claro. Tanto municipal como departamental como nacional, pues esa es la palabra que más utiliza, articular. Se termina todo el año y se pasan todos los 4 años de gobierno articulando. 1 minuto para cada uno. Con la pregunta esta, y lógicamente dentro del minuto incluyen su despedida al público porque ya se nos acaba el tiempo. La pregunta es la siguiente: ¿en qué estado se encuentra el cumplimiento de la sentencia y qué podemos hacer como ciudadanos para que esto se agilice? Bueno, el estado en que se encuentra la sentencia, primero era un estado de verificación en que los actores hacían el análisis que ya está hecho, pero entonces promovían de qué manera la iban a cumplir. Eso de la sentencia fue proferida en el 2017, luego entre notificaciones y cumplimiento arrancó en el 2018. Y el presidente Santos adelantó una serie de pasos, de mesas de concertación, de adelantar, y a la fecha no entregó, porque realmente el gobierno del presidente Santos no entregó la solución estructural y la recibe esta presidencia, y ha venido haciendo una serie de trabajos, y entonces otra vez se aplazó el cumplimiento. En este momento están en ese proceso y debe haber unos resultados, a término permanente. Y un apunte: ¿quién es verificador? ¿Quién confirma? ¿En qué situación se encuentra hoy en día el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en La Guajira? Ni siquiera tiene un director que se apersone con el desarrollo de las competencias que le tiene asignada esta sentencia para que cumpla a partir de allí una condición de liderazgo. Eso nos dirá mucho, ¿no? Ahora bien, lo que nos corresponde a todos los guajiros, a los ciudadanos de La Guajira, residentes y oriundos de La Guajira, es precisamente apropiarnos de esta problemática. Es que yo digo, mira, debería editarse un documento con el contenido didáctico de esta sentencia para que todo el pueblo de La Guajira, y eso lo ordena la misma sentencia, yo todavía no conozco ningún documento, le dice a la Defensoría del Pueblo que lo haga, que publique un documento en idioma, incluso en dialecto de Guayunaiki. Así es. Y finalmente, además de agradecerte a ti y a la audiencia, pues a ver, Edwin, acéptame esta propuesta. Considera la posibilidad de construir este espacio y constituirlo en una tribuna a través de la cual se pueda liderar la opinión
para poner en conocimiento del pueblo de La Guajira toda la problemática que está viviendo y de lo que estamos padeciendo. Listo. A mí me parece que eso es necesario. Yo creo que ya es suficiente que sigamos en silencio y sigamos callados sin poner en evidencia los problemas y señalar a los responsables. Bueno, yo le acepto la propuesta, pero si se suelta el carajo ese que usted se suelta a veces en discurso cuando está embolatado. No puedo. Quiero agradecerle al doctor Celedón, al doctor Colmenares por esta participación y créame, doctor, que esa es la intención de este espacio Contacto en Vivo. Nos vemos el lunes y gracias por estar ahí siempre atentos a este su espacio a través de los 89.5 de su emisora Olímpica Estéreo. Nos vemos el lunes. A ustedes muy amable, un abrazo a todos. Muchas gracias, doctor.